Los hábitos correctos son el secreto del éxito en la vida. Los seres humanos necesitamos hábitos. Nuestras rutinas definen nuestro carácter y ejercen una fuerza invisible sobre nuestro comportamiento. Todo lo que hacemos está en función de nuestras prácticas. Por tanto, la mejor manera de alcanzar cualquier objetivo que merezca la pena es entrenarnos para hacer las cosas que nos llevarán a conseguir nuestro objetivo sin esfuerzo. La parte más difícil y la más importante es estar dispuesto a introducir un cambio duradero en tu vida. El verdadero cambio ocurre de adentro hacia afuera. Se ha escrito mucho acerca de cómo tener éxito, mejorar tu vida y de actuar en consecuencia. Remontándose a 1776, cuando Stephen Covey dividió la ficción en dos grandes grupos, promover la ética de la personalidad y enseñar la ética del carácter. La idea que sustenta este concepto es que se pueden aprender habilidades específicas para conseguir cambios en el comportamiento. La comprensión de los aspectos de la comunicación verbal y no verbal producirá un cambio deseable. La ética de la personalidad proporciona un atajo. El único problema es que este planteamiento no sería duradero, porque el cambio sostenible no se consigue siguiendo este camino. El cambio de carácter es más duradero que el cambio de comportamiento. La ética de la personalidad es superficial aunque atractiva, porque ofrece una solución rápida. Trabajar en nuestro carácter no es fácil, requiere un cambio de identidad. Debemos ajustar nuestra forma de ver el mundo, nuestras creencias y nuestros hábitos para encaminarnos hacia un éxito sostenido. Por ejemplo, cualidades como la fidelidad, la integridad y la honradez solo pueden surgir del interior, no son técnicas que se aprenden. Por el contrario, son rasgos del carácter que proceden de un sistema de creencias concreto. Las buenas noticias son que puedes ajustar tus creencias y desarrollar los hábitos que te harán altamente efectivo. Céntrate en áreas específicas de tu vida y modifica tus paradigmas para iniciar un cambio duradero. Debes prestar atención a 7 áreas clave para ser una persona altamente efectiva. Te ayudará a aprender a 1. Actuar, no reaccionar. 2. Prever las consecuencias antes de ponerte manos a la obra. 3. Establecer tus prioridades en vez de priorizar tu agenda. 4. Buscar los beneficios comunes. 5. Escuchar a los demás antes de intentar que te escuchen. 6. Trabajar con los demás para conseguir resultados de manera exponencial. 7. Mantener en funcionamiento un sistema efectivo. Una vez que hayas centrado tu atención en estas áreas, deberías empezar a explorar tus paradigmas. Los paradigmas son el filtro a través del cual vemos el mundo que nos rodea. Dos personas pueden mirar a una multitud y ver cosas totalmente diferentes. Es una función del paradigma que utilizan. Cuando tu visión del mundo se alinea con los principios básicos sobre los que opera el universo, serás capaz de tener una vida exitosa. Una persona con un paradigma negativo verá continuamente la negatividad, mientras que una persona con uno positivo encontrará consuelo incluso en el dolor. Un paradigma es un patrón que aplicamos para explicar ciertos fenómenos. Nuestro conjunto de paradigmas determina nuestro carácter. Estos paradigmas pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en los negocios y las relaciones. El cambio de patrón se produce cuando cuestionamos nuestros comportamientos y actitudes y los modificamos progresivamente. Por ejemplo, Stephen Covey experimentó un cambio de paradigma un domingo por la mañana en un vagón de metro relativamente silencioso. Un hombre y sus hijos subieron, y el vehículo se volvió ruidoso inmediatamente. Sorprendentemente, el hombre no hizo nada para controlar a sus hijos. Stephen Covey se irritó tanto por el ruido que pidió al padre que se encargara de sus hijos. El hombre dijo que venían del hospital donde había muerto su madre. No quería controlar a los niños porque estaban angustiados. Esta respuesta hizo que el estado de ánimo de Stephen Covey pasara de la irritación y el enfado a la compasión y la voluntad de ayudar. Este es el poder del paradigma. Los cambios de paradigma no suelen ser repentinos, requieren un intento voluntario de cambiar la forma en que percibimos las cosas para desarrollar cualidades universalmente reconocidas como caritativas. Nuestros paradigmas, correctos o incorrectos, son las fuentes de nuestras actitudes y comportamientos y, en última instancia, de nuestras relaciones con los demás. Stephen R. Covey. Debemos desarrollar nuestra capacidad proactiva en lugar de reactiva. Ser proactivos nos distingue de otros animales que simplemente responden a los estímulos externos. Los animales reaccionan en función de su genética, no pueden analizar los estímulos. Nosotros sí podemos responder en lugar de reaccionar a las cosas que ocurren. Por desgracia, no todos utilizamos esta ventaja humana, que es lo que tenemos que aprender a solucionar.
Ser proactivo significa asumir la responsabilidad de tus actos en lugar de culpar a las circunstancias. Las personas reactivas hacen que su comportamiento y sus emociones estén dictados por las circunstancias y los sentimientos externos. Cuando pides un taxi y otra persona se sube, le echas la culpa. Las personas reactivas tampoco asumen responsabilidades cuando las cosas no salen según lo previsto. Las personas proactivas creen que su estado de ánimo o su comportamiento están en función de su actitud interna. En lugar de culpar a los demás por el fracaso, buscan el camino a seguir. Ven la vida en función de dos círculos concéntricos: círculo de preocupación, círculo de influencia. Este primer círculo se refiere a las cosas que nos preocupan, las facturas que tenemos que pagar, los préstamos que tenemos que devolver, el estado del tiempo, el cambio de la situación económica, etc. El segundo círculo, el de influencia, representa las cosas que podemos cambiar. Trabajar en él hace que se amplíe cuando te centras en las cosas que puedes cambiar. Por el contrario, el círculo se reduce cuando te centras en algo sobre lo que tienes poco o ningún control. La proactividad te convierte en una persona muy competente en las circunstancias más extremas. El neurólogo austriaco Viktor Frankl fue encarcelado repetidamente en campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las torturas y las condiciones deplorables, eligió responder en lugar de reaccionar a las circunstancias. Toda su atención se centró en su mente, ya que era lo único que podía controlar. Pensó en una vida más feliz y en cómo narraría a los demás sus experiencias en los campos de concentración. Frankl utilizó el pequeño espacio entre los estímulos externos y la acción para encontrar su libertad. Puedes desafiarte a ti mismo a ser proactivo durante 30 días. Elige asumir la responsabilidad cuando tengas la tentación de culpar a otros por tus aprietos. Recuerda que el verdadero problema no es el problema en sí, sino cómo reaccionas ante él. Aprende a crear imágenes mentales concretas y mensajes claros sobre tu objetivo. Hacemos las cosas dos veces. Primero concebimos una idea en nuestra mente y luego la ejecutamos en el mundo real. Antes de construir una casa, se dibuja un plano en el que se especifica el número de habitaciones, la distribución, el tamaño y otros detalles. Es más común cometer errores si se comienza la construcción de un edificio sin una planificación cuidadosa. Para tener éxito, debemos visualizar lo que significa triunfar y luego ponerlo en práctica. La planificación adecuada es la clave para la ejecución impecable de cualquier objetivo que merezca la pena. Dedica tiempo a la visualización. Escribe tus objetivos finales y detalla los pasos que darías para alcanzarlos. Antes de empezar, visualiza el final. Anticipa los obstáculos y planifica las soluciones con antelación. No te perderás si pides indicaciones repetidamente. No te precipites. Planifica. Prepárate. Ejecuta. La visualización te ayudará a aumentar tu eficacia. Piensa en esto. Si te mueres hoy, ¿qué te gustaría que dijeran en tu funeral? Muchos de nosotros trabajamos con eficiencia, pero no con eficacia. Conseguimos objetivos que al final no importan. Hay un viejo dicho que dice que cuando no se sabe a dónde se va, cualquier otro lugar se convierte en un destino. Ser eficiente es hacer mucho en poco tiempo. Sin un objetivo claro en mente, la eficiencia puede convertirse en algo peligroso. Podrías estar progresando, pero no en la dirección correcta. Ser efectivo significa perseguir las cosas que importan y comprender que todo lo demás es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Las personas productivas no se limitan a alcanzar objetivos al azar. Viven sus vidas con determinación porque son capaces de ver el panorama general e invertir sus recursos en lo realmente importante. Para definir tus objetivos y tu forma de pensar, escribe sobre tu ideología. Es un documento que aclara tus principios y valores fundamentales. Tu declaración de ideología guiará tus acciones. Redactar una declaración de este tipo requiere una profunda reflexión. No debe hacerse con prisas porque formará los cimientos de tu vida. Una vez que tengas esa declaración, tendrás la esencia de tu propia proactividad. Tienes la visión y los valores que dirigirán tu vida. Stephen R. Covey. Establece tus prioridades y busca resultados que sean beneficiosos para todos. Hay muchas cosas que acaparan nuestra atención. Si no te ocupas, sacrificarás las cosas que importan por otras que no, pero que parecen necesitar nuestra atención urgentemente. Las estrategias de gestión del tiempo que muchos de nosotros aplicamos suelen hacer que prioricemos nuestra agenda actual. Este enfoque fomenta la eficiencia en lugar de la eficacia. Utiliza tu tiempo para establecer tus prioridades en lugar de priorizar tu agenda. En función de la urgencia y la importancia, todas tus actividades se clasifican en 4 categorías. Cosas urgentes que también son importantes. Cosas importantes que no son urgentes. Cosas urgentes que no son importantes.
cosas que no son ni importantes ni urgentes. La más importante es la segunda categoría. Contiene las cosas que determinarán cómo será nuestra vida. Si trabajamos en ella, descubriremos que se reducirán las cosas urgentes de nuestra vida. Sin embargo, primero tenemos que identificar las actividades que entran en esta categoría y luego aprender a dedicarles tiempo conscientemente. Las interacciones con otras personas manifiestan nuestra interconexión. En la mayoría de las situaciones, intentamos tener ventaja sobre los demás cuando tratamos con ellos. Pensamos que otra persona tiene que perder para que nosotros ganemos, pero esto es una idea errónea, porque dos personas con un enfoque de ganar-perder pueden acabar perdiendo. Normalmente hay suficiente para las necesidades de todos, pero no para la codicia de todos. Cuando pensamos en ganar-ganar, creamos relaciones positivas que serán muy gratificantes a largo plazo. Asegúrate de que todos salgan satisfechos de la negociación, aunque no se llegue a un acuerdo. Mientras las condiciones satisfagan a ambas partes, no es necesario manipular o presionar a la otra persona. Si este es el caso, ambos pierden. Al fin y al cabo, no todo el mundo se siente bien después de presionar a alguien. Para tener una mentalidad de ganar-ganar, tenemos que ser sensibles y pacientes. Estas cualidades crearán una atmósfera de confianza mutua beneficiosa para todos. Al margen de las transacciones comerciales, podemos aplicar esta mentalidad a nuestras relaciones. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para conseguir una situación en la que todos salgamos ganando en nuestra relación con nuestros cónyuges, hijos, padres o compañeros de trabajo? Habla con ellos para probar este nuevo acuerdo. Pasa a la acción. Establece buenas relaciones con los demás realizando depósitos en sus cuentas bancarias emocionales. La buena voluntad, el tiempo y el esfuerzo son los recursos que gastamos en nuestras interacciones con los demás. Cuanto más de ellos invirtamos, más grandes serán nuestros depósitos emocionales. Cada vez que hagamos daño a otras personas, estaremos retirando estos. De este modo, el estado de nuestras relaciones vendrá determinado por el saldo de la cuenta emocional. Un saldo positivo indica una relación sana y viceversa. La mejor estrategia para resolver posibles problemas es prevenirlos. Si no hay un depósito emocional en una relación concreta, debemos prestar atención a nuestras palabras y acciones con los demás mientras tomamos medidas para recuperar la relación. Cumplir tus promesas es una señal de confianza, la moneda más valiosa del banco emocional. Existen numerosas formas de mantener relaciones excelentes. 1. Empatía y una excelente capacidad de escucha. El egoísmo, la escasa empatía y las promesas incumplidas vuelven como el karma. 2. Integridad personal a través de la lealtad y la sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Hablar mal de la gente es lo contrario de esta virtud. Estar dispuesto a defender a alguien en su ausencia es un signo de cortesía. 3. Dedicar tiempo a los demás. Implicarse en las vidas ajenas es una forma sencilla de mantener relaciones sanas. 4. Rendir cuentas. Los que reconocen sus errores y se disculpan tienen mayores depósitos en el banco emocional. ¿Cómo nos sentiríamos si el médico nos diera unas pastillas sin ni siquiera escucharnos con atención? Efectivamente, aceptaríamos sus indicaciones a disgusto. Esto lo hacemos todo el tiempo con quienes nos rodean. Apenas escuchamos para comprender. Escuchamos para responder, proyectamos nuestras preocupaciones y pensamientos en los demás. Por lo tanto, la empatía es una de las acciones más valiosas en las que podemos invertir para realizar buenos depósitos e influir positivamente en la vida de los demás. La escucha empática requiere que nos impliquemos con la forma de ver el mundo de la otra persona. Tenemos que sentir lo que sienten y pensar lo que piensan. El lenguaje corporal puede ocultar la mayoría de las emociones negativas. A veces debemos ignorar las palabras, fijarnos en los gestos de las personas y centrarnos en los sonidos y otras señales no verbales. Cuando practicamos la escucha empática, los demás se abren más a nosotros y aceptan nuestros consejos porque se dan cuenta de que estamos en sintonía con ellos. Por eso, los buenos oyentes suelen tener relaciones sanas. ¿Sabías que los expertos en comunicación afirman que el lenguaje corporal y los sonidos representan el 90% de nuestras palabras? Ser respetuoso y abierto son requisitos esenciales para conseguir la sinergia. Cuando la suma es más que las partes combinadas, aparecerá la sinergia. En otras palabras, 1 más 1 debe ser más que 2. Las diferencias en nuestras concepciones y orientaciones del mundo hacen que la sinergia sea difícil, si no imposible. Pero imaginemos que estamos dispuestos a admitir nuestras diferencias y reconocer nuestras peculiaridades individuales. En ese caso, quizás sea posible aprovechar el poder de la sinergia. No tenemos por qué pensar de la misma manera ni tener las mismas fortalezas y debilidades. La sinergia exige que aportemos cosas diferentes y debemos valorarlo. Todos los hábitos anteriores construyen el siguiente.
asumir responsabilidades, escuchar a los demás para entenderlos, valorar la contribución de los demás y aplicarla para resolver un problema común con el fin de generar sinergias. David Lilienthal fue nombrado director de la Comisión de Energía Atómica tras la Segunda Guerra Mundial. Reunió un equipo con las mejores mentes del país. Más tarde, Lilienthal les dijo que se tomaran las primeras semanas para conocerse. Fue muy criticado por ello. Su objetivo era crear una atmósfera de confianza. Este ejercicio dio lugar a un ambiente de trabajo saludable que produjo excelentes resultados. Todos los miembros del grupo sentían respeto por los demás y encontraban soluciones a las discrepancias. Al observarse unos a otros como personalidades, su respeto se convirtió en comprensión. Como resultado, la combinación de conocimientos dio lugar a resultados efectivos. Esta estrategia de comunicación es factible y replicable en cualquier grupo. Su belleza reside en la comunicación respetuosa. Esta última es sencilla a primera vista. Sin embargo, el respeto requiere una gran madurez. La comunicación respetuosa no implica un exceso de emociones hasta llegar a la empatía. En este caso, el reconocimiento de las habilidades y conocimientos de los demás es suficiente para obtener resultados productivos. Las emociones, en cambio, pueden provocar enfrentamientos personales. En cualquier caso, la confianza es el elemento clave de una colaboración madura, pero debemos interactuar con los demás por un motivo sincero. El resultado puede estar fuera de nuestro control, pero debemos mantenernos optimistas y abiertos. Abrir la mente es esencial para lograr la sinergia. Podemos encontrarla en nuestras relaciones con las personas con las que no nos llevamos bien si combinamos la confianza en nosotros mismos, la mente abierta y analizamos sus puntos de vista con objetividad. Dedica tiempo para mejorar tu vida física, espiritual, mental y social para seguir siendo muy efectivo. Somos el activo más importante de nuestra vida. Somos la única garantía para nosotros mismos y somos libres de responder y cambiar ante las circunstancias externas. Mientras nos mantengamos sensibles a todo lo que nos rodea, el activo crecerá en valor. La inversión en nosotros mismos es el único depósito que reporta beneficios independientemente de la situación económica o social. Para conseguirlo, debemos cuidarnos física, mental y espiritualmente. Para mantener nuestra eficacia, debemos tomarnos un tiempo para recargar las pilas. Es como afilar una sierra. Cuando los leñadores talan árboles, dedican un tiempo para afilar la sierra y así poder seguir siendo efectivos. Nunca es tiempo perdido y es una inversión que merece la pena. El leñador que no se detiene a afilar su sierra no cortará más árboles que el que sí lo hizo. Existen 4 dimensiones en nuestras vidas como humanos que deben tenerse en cuenta: física, espiritual, mental y social, emocional. Desde el punto de vista físico, debemos ser conscientes de lo que comemos, hacer ejercicio con regularidad y solo permitirnos una dosis saludable de estrés. Hacer ejercicio parece más asequible cuando lo vemos como una sesión de 30 minutos al día. A nivel espiritual, los ejercicios de atención plena, la oración y la reflexión sobre nuestros valores y principios son prácticas esenciales. La práctica difiere para cada persona, pero el objetivo final es lograr la armonía dentro de uno mismo. También ayuda a definir una misión personal, es decir, tu lugar en el mundo. Mentalmente tenemos que dedicarnos más a nuestras aficiones y leer buenos libros. Debemos reducir el tiempo que pasamos viendo la televisión y crear algo que valga la pena. Escribir un diario, poemas o cartas son algunos ejemplos. También podemos participar en la planificación y organización de eventos para mantener nuestra mente activa. Socialmente, podemos esforzarnos por establecer relaciones sanas, participar en actividades que involucren a otras personas y mostrarles un amor sincero, intentar convivir pacíficamente con todo el mundo, ser personas encantadoras y agradables. Al mismo tiempo, no debemos aislarnos de los demás. Nos dejamos influenciar por otros y nos afectamos mutuamente. Servimos de espejos sociales para los demás. Cuanto más positivo sea el reflejo, mayores serán las posibilidades de conocer a personas proactivas y adoptar su visión. Tómate tiempo para reflexionar y reponer fuerzas. Evaluar tu rendimiento te ayuda a ver con claridad en qué debes trabajar. En principio, los seres humanos somos complicados. No obstante, buceando en lo más profundo de nuestra mente, encontramos claves sencillas para liberar nuestro potencial. Stephen Covey las observó como partes de la condición humana, a fin de ofrecer 7 hábitos esenciales para mejorar notablemente la vida de las personas. 1. Ser proactivo. 2. Empezar algo con el objetivo en mente. 3. Establecer prioridades. 4. Tener una mentalidad de ganar-ganar. 5. Dar prioridad a comprender sobre ser comprendido. 6. Crear sinergias. 7. Afilar la sierra. ¿Y hoy? ¿Podemos hacer uso de estos hábitos en el siglo XXI?
Por supuesto, si queremos perseguir ser altamente efectivos en nuestras vidas, trabajos y relaciones. Cultivar los valores, mostrar empatía por los demás y no gastar nuestra energía en asuntos insignificantes hará que tu vida sea más sana. No obstante, esta nueva época requiere nuevos hábitos como la resiliencia, la flexibilidad y el pensamiento crítico. Debemos aprender a convivir con las circunstancias, percibirlas como una forma natural de las cosas y estar dispuesto a asumir riesgos. Los entornos son cambiantes y siempre lo han sido. La cuestión es que hoy, con toda la tecnología avanzada, podemos observar estos cambios directamente y con mayor detalle. El cambio es lo que explica toda nuestra existencia y, en gran medida, la impulsa. Y aquí está la trampa asociada a la tecnología y a Internet en particular. El acceso a la información y su circulación puede ser peligroso si lo tratamos de forma acrítica. La perseverancia, la adaptabilidad y la aportación de ideas podrían ser las características iniciales de la persona altamente eficiente del siglo XXI.